Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Manuel Ortiz Rosas. El día de hoy les voy a hablar acerca de un trabajo de investigación que lleva por título Riesgos ergonómicos en el profesional asociado en imagenología. Esta es la presentación correspondiente a una tesina de una investigación acerca de este tema. Bien, como primero, el resumen de este trabajo nos centramos en investigar los riesgos ergonómicos que se enfrentan los profesionales asociados a imagenología, a los que llamaremos PAI. Estos riesgos pues, son los que vamos a investigar dentro de su entorno laboral. Lo principal dentro de la ergonomía pues, es investigar cómo son sus condiciones de trabajo, el impacto de sus demandas físicas que están asociadas con la práctica y pues identificar factores ergonómicos que puedan contribuir a lesiones musculoesqueléticas. Pues vamos a tratar de proponer estrategias y recomendaciones ergonómicas, y además de que vamos a presentar pues resultados de una investigación sobre una encuesta que se aplicó a estudiantes de imagenología. Bien, el contenido es el siguiente. Vamos a ver la introducción, pues antecedentes de por qué este tema es importante, el problema que nos lleva a entender por qué es importante estudiar esto de la ergonomía, los objetivos de esta investigación, al igual que de la encuesta que se realizó, la metodología de la encuesta que se realizó, los resultados que obtuvimos y bueno, al final una serie de conclusiones acerca de lo que se obtuvo. Como primera parte en la introducción, lo importante antes de continuar pues es definir qué es la ergonomía. Y bueno, en sí, la ergonomía pues estudia la relación que existe entre el entorno de trabajo y quienes realizan el trabajo. Esta definición no es solo exclusiva de imagenología, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que uno tenga. Se puede aplicar a la industria, al campo, como lo estamos haciendo aquí en salud, en fin, ganadería, etcétera, cualquier industria que se nos ocurra. Y se trata justamente de eso, de encontrar, ver la relación que existe entre el entorno de trabajo y quienes realizan el trabajo y pues qué problemas hay alrededor del lugar de trabajo. El objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador y evitar así la existencia de los riesgos ergonómicos, es decir, el riesgo de que sufra una lesión o algún daño a su integridad, pues cada uno de los trabajadores. En particular, pues a veces se centra en los sobreesfuerzos. Hay trabajos que exigen demasiado sobreesfuerzo, ya que sea cargar, trabajar, llevar largas jornadas, estar mucho tiempo de pie, etcétera, ¿no? Y bueno, los riesgos ergonómicos se definen como la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético debido al tipo de intensidad de actividad física que se realiza en el trabajo. Bien, ¿qué antecedentes existen sobre la ergonomía? Bueno, en sí el concepto de ergonomía se deriva de dos palabras griegas. Ergo, que significa trabajo, y nomos, que se traduce como leyes o reglas. Entonces, pues el término ergonomía en sí, pues contando esas dos palabras, pues significa leyes o reglas del trabajo. Y fue introducido en 1944 por el psicólogo británico Howell Murray durante la formación de la Sociedad de Investigaciones Ergonómicas en Inglaterra. Entonces, todo este estudio de la ergonomía pues empieza de ese lado del mundo, en Inglaterra, y poco a poco pues se fue extendiendo hacia esta parte de América. Bien, ¿cuál es el problema que nos trae a esta investigación? Bueno, dentro de los trabajadores de salud existen posturas que pues tienen que adoptar trabajadores tanto del área de laboratorio, de recepción, y en particular lo que nos motiva pues es la imagenología. Y dentro de estas posturas pues algunas pueden ser pues involucran un riesgo bastante alto, ya que pueden producir lesiones principalmente en espalda y brazos. Y es por esa razón que necesitamos aplicar medidas preventivas a este puesto de trabajo para disminuir el riesgo y las molestias osteomusculares. Es decir, hoy en día puede que haya clínicas que no tengan en cuenta este tipo de cosas de la ergonomía, pero el objetivo de este trabajo pues, es visibilizar un poco para que estudiantes que están en la carrera de imagenología sepan pues qué problemas puede que se encuentren en el futuro y sepan pues más o menos cómo pueden atacarlos. Los objetivos de este trabajo, como les mencionaba. El objetivo general es hacer un estudio que refleje la percepción del concepto de ergonomía en la población estudiantil y concientizar su importancia. Es decir, porque muchas veces como estudiantes no tenemos conocimiento de este concepto tan importante y que es esencial pues a la hora de trabajar. Como objetivos específicos pues tenemos los siguientes: investigar y analizar los principales riesgos ergonómicos que existen en imagenología, identificar las posibles consecuencias físicas y mentales
derivadas de estos riesgos en el PAI. Y sobre todo la más importante es contribuir al conocimiento y sensibilización sobre la importancia de la ergonomía en el campo de la imagenología y su impacto en la calidad de vida laboral y la prevención de lesiones ocupacionales. Es decir, nos interesa concientizar y difundir un poco pues, acerca de este concepto y su importancia. La justificación. Pues la justificación se centra en que la imagenología es un campo crucial dentro del ámbito de la salud que proporciona diagnósticos precisos y contribuye significativamente al tratamiento médico de diversas enfermedades y lesiones. Sin embargo, es decir, la imagenología tiene esta importancia de proporcionar imágenes hacia los médicos para tener una interpretación acerca de lo que sufre un paciente. Pues detrás de todo este desarrollo y de esta tecnología que hay para extraer precisión en imágenes médicas, pues existen profesionales que trabajan en condiciones que pueden comprometer su salud física y mental, es decir, los PAI, es decir, pueden estar en riesgo, como mencionamos anteriormente, a sufrir lesiones de cabeza y cuello y sobre todo de brazos. Entonces, pues esa es la justificación de por qué es importante realizar una investigación acerca de este tema. Bien, la metodología para este trabajo fue la siguiente. Pues el diseño del estudio se entendió como emplear un diseño de investigación para recopilar datos sobre los riesgos ergonómicos en el campo de la imagenología, es decir, se va a trabajar con una encuesta. Los participantes para esta encuesta pues incluyó a profesionales asociados en imagenología y sobre todo estudiantes en formación. Y para evitar sesgos acerca de la percepción de los riesgos ergonómicos, la encuesta se aplicó tanto a estudiantes de imagenología como de otras carreras de la salud, como lo son medicina, con el objetivo de evitar que hubiera un sesgo pues hacia la parte de imagenología. Pues los instrumentos pues fueron utilizaron un cuestionario, como pues lo hicimos en línea. Se utilizó la herramienta de Google Forms para que las personas que quisieran contribuir al llenado de esta encuesta pues lo hicieran desde la comodidad de su casa, ya que lo podían hacer en línea. Finalmente, pues el análisis de datos se elaboraron pues gráficas que las vamos a presentar más adelante, y en estas pues se va a ver pues se va a reflejar el resultado del estudio, el resultado de la encuesta, y lo vamos a presentar a través de gráficas. Bien, pues vamos con los resultados. En un principio, los resultados preliminares, y eso lo decimos a modo de resumen, pues nos indican que la mayoría de los profesionales asociados en imagenología no están conscientes de los riesgos ergonómicos en su entorno laboral. No solo eso, sino que aparte de no estar conscientes de los riesgos ergonómicos, la mayoría tampoco tiene conocimiento de al menos de los encuestados, pues no tienen conocimiento del concepto de ergonomía. No es un concepto tan común, no es un concepto pues con el que estemos familiarizados, y desde ahí podemos resaltar la importancia pues de enseñar este tipo de cosas, ya que como tal vez pues, la mayoría vienen de prepa, en prepa no se tiene conocimiento de eso. Entonces es un concepto que es importante introducirlo desde la educación media superior. Además, pues hay una brecha significativa entre la implementación de medidas preventivas y correctivas, es decir, no siempre, a veces aunque no sé, haya empresas, clínicas, etcétera, que de cierto modo digan que se aplican medidas de ergonomía, no siempre las aplican pues como debería ser. Entonces ahí también hay un problema, ¿no? Y sobre todo, pues algo importante a destacar es la falta de capacitación y sensibilización sobre la ergonomía, pues es un factor contribuyente importante. Bueno, es lo que opinan pues la mayoría de los encuestados, ¿no? Entonces a continuación vamos a presentar unas gráficas donde pues se presenta pues esto que resumimos. Bien, de las personas a las que les preguntamos si conocen la ergonomía, pues resulta que alrededor de un 70% no conoce el concepto y solo el 30% lo conoce. Eso es algo importante porque la mayoría no conoce el concepto, como lo mencionaba anteriormente. Hace falta visibilizar este concepto desde que estamos en educación media superior. Existen varias cosas que deberían reformularse a lo que estudiamos, y bueno, en nivel medio superior, y por eso es que una de ellas es introducir la importancia de este tipo de conceptos. Bien, otra de las preguntas que también pues resalta es que preguntamos que qué tanto consideraban que un PAI se expone a sufrir lesiones musculoesqueléticas. Y pues aquí pues se trató de cuantificar el riesgo, digamos, en escala de 1 a 5. El 20% opina que pues un PAI se expone a un nivel 5
pero la mayoría, y hablamos del 50%, se centra en que el PAI únicamente se expone a un nivel 4, es decir, no es la carrera que más peligrosa, por así decirlo, en la que se expongan más a lesiones, pero sí tiene pues, cierto riesgo, ¿no? Y bastante elevado, ya que está por encima de la media. Otros resultados importantes es, bueno, tendríamos que preguntar si el sueldo de un PAI compensa el riesgo que se tiene, ya que por lo común, pues uno esperaría que si en tu trabajo te vas a exponer a ciertos problemas, pues por lo menos vas a tener un sueldo que compense ese riesgo. En este caso, pues 2/3 partes opinan que el sueldo sí compensa ese riesgo y, y una tercera parte opina que no se ve recompensado ese riesgo. Entonces aquí es algo importante, ya que viéndolo así, la mayoría considera que tal vez los sueldos de los PAI deberían ser pues un poco más altos. Bien, otra pregunta importante es pues qué consideran los encuestados de cuáles factores son los más importantes o los que más afectan al desempeño de un PAI dentro de su entorno laboral. En estos, la mayoría opina que lo que más afecta de estos, los factores que se incluyeron fueron el ruido exterior, el clima del lugar, la iluminación y la calidad del aire. La mayoría opina que el ruido exterior es lo que más afecta al desempeño de un PAI, seguido del clima del lugar, seguido de la calidad del aire y por último la iluminación. Entonces, pues acá es importante, ¿no? Porque el ruido exterior dentro de las clínicas, pues no nada más afecta tanto a los PAI, también afecta a los pacientes, a la recuperación de los pacientes. Entonces es importante también que las clínicas pues tengan un buen diseño del entorno en donde se ubican, de modo que estén alejadas pues, de ruidos exteriores, ¿no? Y el clima, pues como sabemos, hay muchas clínicas que no están acondicionadas para tener un control de clima, es decir, no cuentan con aire acondicionado o cosas así, o en temporada de frío, pues no cuentan con calefacción. Entonces también es algo importante, igual que no solamente afecta a los profesionales de la salud, sino también afecta pues a los pacientes. Bien, por último, pues se preguntó, bueno, entre otras preguntas, esta también es una de las que resalta, ¿qué tan importante consideran que es el diseño del entorno de trabajo? Esto es pues incluir, es decir, a la hora de diseñar el trabajo, pues considerar los factores que antes mencionábamos, el ruido, el clima, la iluminación, etcétera, en la que pues digamos la mayoría se centra entre 4 y 5, es decir, la mayoría considera que es importante tomar este tipo de factores a la hora de diseñar el espacio de trabajo. Y tienen razón, ya que pues un correcto diseño pues directamente lleva a que los profesionales de imagenología o de la salud en general pues se desempeñen mejor, se concentren mejor y lleven a cabo mucho mejor sus tareas, ya que pues un profesional de la imagenología cansado, sin que no esté en condiciones óptimas, pues también no va a desarrollar su trabajo de la mejor manera y por lo tanto puede llevar una mala interpretación, un mal procedimiento, etcétera, ¿no? Y al final pues eso repercute de directa o indirectamente en el bienestar y salud de los pacientes. Como conclusión, entonces, tenemos que la ergonomía juega un papel crucial e importante en la prevención de lesiones ocupacionales y la promoción de la salud y el bienestar de los profesionales asociados en imagenología, es decir, los PAI. Es fundamental implementar medidas preventivas y educativas para mitigar los riesgos ergonómicos y mejorar las condiciones de trabajo en este campo. Pues algunas recomendaciones que podemos hacer hacia tanto a los PAI como a los que diseñan los trabajos de PAI, pues son lo siguiente. Debemos establecer programas de capacitación en ergonomía para profesionales asociados en imagenología. Debemos mejorar el diseño de los espacios de trabajo y el mobiliario para promover posturas ergonómicas. Aquí esto es importante, ya que los PAI pues tienen la obligación a veces de mover los equipos de radiología. Estos pues a veces no son ligeros, sino que pues son pesados y si no se tiene ayuda de 2 o 3 personas, pues igual pueden sufrir una lesión. Otras recomendaciones es fomentar una cultura de prevención y autocuidado entre los profesionales asociados en imagenología. Es decir, pues uno mismo tiene que tener cuidado de lo que hace. Si el entorno del trabajo no es el adecuado, pues al menos individualmente pues no debería tratar de salvaguardar su integridad. Y por último, la recomendación es realizar evaluaciones ergonómicas periódicas en los lugares de trabajo para identificar y abordar riesgos potenciales.
Existen normas mexicanas que regulan esto, pero pues en la práctica no se aplican estas normas, entonces igual pues debería haber evaluaciones acerca de los entornos de trabajo, periódicamente revisar que funcionen las cosas de los factores que anteriormente mencionábamos, como el clima, el ruido, la iluminación, etcétera. Bien, entonces con esto concluimos nuestra presentación, resaltando otra vez la importancia que tiene la ergonomía. Y bueno, aquí dejamos las principales referencias. Gracias por la atención.